Hola a todos, buenas tardes, bienvenidos un miércoles más a un programa de Foro Deportivo. Este programa que, como todas las semanas, en directo hablamos de la actualidad del deporte en Ceuta y, en concreto, como siempre, un deporte en especial. Esta semana vamos a hablar de la hípica de Ceuta, y para ello, por supuesto, qué mejor persona que Javier Pérez López, que es el gerente del Centro Ecuestre Ciudad de Ceuta y que lleva más de 25 años vinculado a este deporte. Javi, muchas gracias por venir. Hola, gracias a vosotros por invitarme. Muy bien, también contaremos con la presencia de otra institución en la hípica de Ceuta, que es Juan Antonio García Ponferrada. Juan Antonio, gracias por venir. Buenas tardes, muchas gracias. Que nos va a hablar un poco de eso, como digo, de la hípica y de la situación de este deporte en nuestra ciudad. Eso va a ser el primer bloque, donde vamos a hablar un poco de la trayectoria de Javi, sobre todo, ¿no?, en el mundo de la hípica ceutí. Pero después, en el segundo bloque del programa, vamos a hablar, como siempre, un pequeño debate, una mesa redonda, pues, en que tocaremos ciertos puntos sobre la situación de la hípica y todo lo demás. Y para ello también contamos con más invitados. Contamos con Muad Ayadi, que es portavoz de comunicación de Caballas. Un placer, como Muad, gracias por venir. Y con Gonzalo Sanz, que es responsable del área deportiva, si no me equivoco, del PSOE, de Ceuta. Gracias por venir. Bueno, y como siempre, acompañándome Jorge Ábalos. Jorge. Buenas tardes. Pues la verdad es que es un programa a priori bastante deseado y bueno, muchísimas gracias a los contertulios y un reto para nosotros pues abordar este tema en este espacio. Pues muy bien, empezamos, como digo, pues vamos a hacer una pequeña valoración, ¿no?, de la trayectoria de Javi en la hípica ceutí. Javi, bueno, ¿qué te lleva a ti, cuáles son tus inicios, qué te lleva a centrarte en este deporte? Tú has tocado para el deporte, por supuesto, pero ¿por qué la hípica? Bueno, pues en un principio creo que todas las personas que tuvimos vinculación con la hípica allá por el año 80 aproximadamente era porque teníamos vinculación con temas militar. En este caso mi padre era el que llevaba un poco todo el tema de ser militar en casa y bueno, pues como la hípica era militar por aquel entonces, pues a los 4 hermanos nos apuntaron en la hípica y a partir de ahí, bueno, pues empezamos a andar un poco esta historia, al principio como alumnos normales, clases normales, y poco a poco pues fuimos entrando en este mundo, ¿no? Bueno, hace 25 años, 20 años, cuando empezaste, ¿qué había que hacer para...? Nada, en aquel entonces lo que había que hacer era ser hijo de militar o familia de militar, y bueno, accedías a la instalación de Viña Acevedo, que es donde yo entré exactamente en el año 82, y bueno, pues a partir de ahí pues nos relacionábamos en aquel entonces creo que como la hípica de la piscina, pues hijos de militares, familiares y ese tipo de cosas. ¿Y las personas claves, digamos, que marcan esa trayectoria tuya inicial? Bueno, yo recuerdo en aquel entonces los fundadores de la hípica, por así decirlo, fueron José Antonio López de Silanes y Fernando Herreros de Tejada. Fueron un poco los impulsores, siempre te hablo desde el ámbito militar, los que impulsaron la equitación en Ceuta. Primero Juan Antonio, que tiene más experiencia que yo en esto, me corregirá en algún caso. Primero creo que los caballos estuvieron cerca de la hípica de la piscina que conocemos hoy, cerca de Ibarrola, en aquella zona. Luego se trasladaron ya allí a Viña Acevedo, que fue donde estas personas que he nombrado pues hicieron un poco todo lo relacionado con lo que hemos conocido durante tantos años en Viña Acevedo. Y luego yo recuerdo con mucho cariño al Brigada Márquez, que era un poco el emblema de allí, ¿no?, de aquella instalación, y eran un poco los que nos iban dando clases a los que íbamos llegando, y yo recuerdo que era un poco todo como kamikaze aquello, ¿no?, es decir, que todo era una equitación militar, muy rígida, muy disciplinaria, todo aquello, ¿no? Pero bueno, la verdad que los que teníamos un poquito de valentía tirábamos para adelante bastante bien, otros no tanto, pero bueno. ¿Y tú, Juan Antonio, con esos años en los que supongo que recordarás cuando Javi empieza la hípica, cómo lo vivías tú desde tu punto de vista? Sí, le contaba que bueno, yo vi volar las piedras que había allí en la pista de aquello que era la antigua granja de la Legión. Allí había unas cochineras que levantaron los techos para hacer las cuadras y recogieron los caballos que había por los distintos acuartelamientos que ya estaban en desuso, ya no se usaban para la cuestión militar, y empezaron a recoger aquello, y la idea de estos hombres, con el permiso del comandante general Polanco en aquel entonces, pues fueron pues las dos personas que impulsaron, una desde el punto de vista práctico del concurso, más Fernando Herrero, y más en la construcción de lo que fue Viña Acevedo y la puesta en marcha de la actividad, que fue
José Antonio López de Silanes, eran entonces dos tenientes coroneles de caballería, y recuperaron una actividad que se había perdido con la peste equina del año 67. Entonces, a partir de ahí surgió aquella, y bueno, como dice Javi perfectamente, el brazo ejecutor de aquellos que hacían toda la gestión era Pepe Márquez, José Luis Márquez Cortegano, un brigada picador, especialista en debravar caballos y en esto, que estaba en caballería también, y que fue el que allí se pasó su vida mientras estuvo en Ceuta, pues dirigiendo a los albañiles que ponían, a los soldados que entonces ponían las piedras para hacer el muro de la hípica, y a dar las clases de todos los chavales que iban, y que todos los chavales que eran. Pero bueno, por aquello de la afición me abrieron un hueco allí, y yo me sentí desde aquel día como en casa, cerca del mundo del caballo, que me fascinaba por otra parte, claro. Bueno, ¿y en qué momento tienes los primeros contactos con Javi y empiezas un poco a ver o a prever de que realmente no era un alumno más, que ahí quizás iba a haber algo más que un alumno? Cuando empieza, bueno, porque esto era un enano por allí correteando y además dando mucha guerra por todos los rincones aquellos, pero siempre pendiente de qué pasaba alrededor de los caballos, siempre cerca, escuchando de qué es lo que pasaba. Era el crío que estaba siempre en el cogollo de lo que estaba ocurriendo alrededor del caballo. Y luego ya cuando le vi a caballo, pues sí que, bueno, fue capaz, por ejemplo, de soportarme lo que no me soportaron mis hijos. La presión que no me soportaron mis hijos me la soportó él, por ejemplo. Y había una cosa que a mí me llamaba la atención, además de ser capaz de aguantar todas las horas que hicieran falta allí y encima de un caballo, es que tenía una sensibilidad especial, una cosa que luego con el tiempo él sabrá explicar mejor que yo, y es algo que no se aprende en el mundo de la equitación, que se tiene o no se tiene. Hay técnicas que se aprenden, porque el mundo de la equitación, como cualquier deporte, tiene sus técnicas, pero hay cosas que son de sentimiento y que se traducen en el mundo del caballo en una cosa que se llama tacto ecuestre, que es un sentir qué es lo que está pasando y una reacción permanente a lo que a lo que tú estás recibiendo y que estás tú contraponiendo mediante tus ayudas de mano, de pierna, de asiento, esa cosita que tú le decías por aquí y rápidamente por allí. Bueno, eso le valió a él un poco para iniciarse en el mundo de la competición, sobre todo en la modalidad de salto, ¿no?, que es un poco tu modalidad fetiche. Y cuéntame un poquito la trayectoria a nivel competitiva tuya, o bueno, tú sigues compitiendo actualmente. Cuéntame un poquito qué es lo que tú recuerdas más destacado. Bueno, yo hubo un punto de inflexión que marcó un poco toda mi vida, y es cuando yo decido profesionalizarme en equitación, ¿no? Es cierto, como comenta Juan Antonio, ya por el año 90 empieza nuestra relación directa, en la que a mí me fascinaba como profesor y como persona entendida de la equitación, y entonces él me brindó la oportunidad de aprender de sus enseñanzas y de su sabiduría, ¿no? Entonces, pero claro, hubo un punto en el que digamos que yo ya necesitaba más, ¿no? Entonces fue cuando ya hablo con mi familia, a nivel ya un poco más, incluso con él, de la posibilidad de dónde me puedo dedicar o dónde me puedo ir, y por aquel entonces, y sigue siendo hoy día también un referente en España, pues decidí que fuera la Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre de Jerez de la Frontera, en el que era muy complicado entrar. El primer año yo accedí con muy pocos días antes del examen, porque fue cuando me enteré de la posibilidad, y bueno, de las 4 plazas disponibles que había, yo la primera vez que me presenté quedé el número 6. Entonces al año siguiente ya me dediqué todo el año para aquel examen, y bueno, de los 115 alumnos que nos presentamos al año siguiente yo quedé el número 1 de los 115, y accedí los 4 años que luego me sirvieron pues para obtener el diploma que se obtiene en la Escuela de Jerez, ¿no? Y ahí yo ya supe que me iba a dedicar al mundo de la equitación, ¿no? Evidentemente allí pues aprendí muchísimas cosas que no sabía, pero luego también aprendí otras que me han valido ya para luego enfrentarme un poco a la vida laboral, efectivamente, ¿no? Y lo que tú hablabas del tema de lo de la competición, yo es que traía ya del mundo militar
traía la disciplina del salto de obstáculos, porque los militares donde más se han caracterizado han sido en el salto de obstáculos. Entonces lo que nos enseñaron a todos fue a saltar. Entonces, cuando me fui a Jerez, aprendí la doma clásica y la doma vaquera, que eran un poco las dos disciplinas más importantes que allí se daban, junto con la tercera que yo ya traía. Bueno, pues al final hice que me pudiera valer para ser un poquito más completo en todas las disciplinas, digamos, olímpicas, que son un poco estas que os estoy diciendo. Bueno, y ya un poco enlazando con lo que tú bien has dicho ahora, que la formación de Jerez sobre todo te ha servido a la hora de afrontarte al mundo laboral, siempre inmerso en lo que es el mundo del caballo. Si tuvieras que hacer un balance entre lo conseguido, satisfacciones personales, por supuesto también disgusto, me imagino, dime brevemente un balance de esos 15 años ya como llevas como director técnico de la hípica aquí en Ceuta. Sí, porque Javi, tú, antes de preguntarte, por supuesto, que cuando, digamos, ¿cómo pasas tú a formar parte del aula hípica, ¿no? ¿Quién contacta contigo? ¿Y qué año empiezas a trabajar con la gente de Ceuta? Porque, claro, cuando estás hablando de que la hípica de Ceuta está muy encorsetada en la militar, ¿cuándo empieza, digamos, a asimilar eso a la sociedad ceutí, que para que cualquier chaval que quiera hacer hípica pueda hacer hípica? Si entramos ya un poco en esa cuestión, yo creo que hoy aquí quedarán claras muchas cuestiones, y me imagino que será un poco más cuando luego entremos en el debate de muchas cosas que nadie conoce, por supuesto vosotros y todas las personas que nos estén viendo, ¿no? Que creo que va a venir muy bien, y además creo que ha sido un poco después de 15 años a lo que más me gusta de poder estar hoy aquí es que queden claras muchas cosas, ¿vale? Entonces, yo vengo a Ceuta porque me piden que venga a Ceuta. En aquel entonces yo era un alumno de la Real Escuela de Jerez que iba a terminar sus 4 años. Y el 4 de junio del año 2000 me llaman a una reunión el comandante general López de Olmedo y me pide que venga a Ceuta porque se entera que estoy próximo a finalizar mis estudios allí y que quiere tener una reunión conmigo. Entonces yo vengo a Ceuta, exactamente el día 4 de junio, que era el Día de las Fuerzas Armadas del año 2000, él se reúne conmigo y me dice que la situación de la hípica en ese momento está bastante mal, él está muy incómodo con la instalación de Viña Acevedo por ciertos problemas que había en aquel entonces, y me pide que si yo sería capaz de venirme a Ceuta a hacer un proyecto de hípica en el que ya, por supuesto, está inmerso la ciudad, puesto que la ciudad entra a colaborar a través de convenios en el año 91, y yo rápidamente pues digo que sí, que me parece una muy buena idea y que podemos hablar. Entonces, a continuación me vuelvo a trasladar a Jerez y le digo al director en aquel entonces, que era Ignacio Rambla, me pide hacerme un contrato laboral inicialmente por 6 meses y yo le digo que no. Él textualmente me dice: eres la primera persona que públicamente le dice que no a un contrato a la escuela. Y digo, ya, pero es que mi tierra me brinda esta oportunidad y yo de momento voy a pensar en hacerlo. Luego os contaré, después de 15 años, lo que yo, si hice bien o si hice mal. Pero bueno, hasta ahí de momento es... Si preguntabas por el cambio, ¿cuándo se produce el cambio? Si el cambio, la apertura se va produciendo de manera escalonada, digamos. Aquello que en principio es solo para militares, porque pasa a depender, la hípica pasa a depender que hubo saltos adelante y atrás, o dependía de la Comandancia General o dependía del Casino Militar como una obra de las ofertas sociales del Casino Militar. Entonces, cuando pasa a formar parte pasa a depender del Casino Militar, ahí siempre había un responsable militar. Siempre hubo un responsable militar, que era algún oficial superior de Ceuta que dirigía aquello. Y entonces ahí se va abriendo, no ya a los militares, sino también a los socios del Casino Militar, que el Casino Militar tenía socios militares y socios civiles. Y un poco también, pues, cercanos por las personas que estaban allí dirigiendo aquello, se va abriendo a todo aquel que va teniendo afición y tal, se abre un poquitito. Pero el nexo fundamental del cambio se produce en el año 91, en el que estaba yo de concejal de deporte, por eso lo puedo hablar en primera persona. Presidía yo el ICD y bueno, con un hombre de los muchos que ha habido, pero un hombre que fue providencial en eso también, un coronel este era de artillería,
que fue director, Manolo Vargas, pues iniciamos las conversaciones porque desde Comandancia empezaron a solicitar ayuda para la hípica, aquello de que tú eres aficionado a la hípica, pues vamos a procurar que ahora la hípica tenga ayudas de la ciudad. Y, bueno, ayudas como cualquier otro deporte las puede tener perfectamente, con una condición, de que el deporte de la hípica se abra a todos los ciudadanos de Ceuta. O sea, nosotros formamos parte del complejo del entramado de la gestión de la hípica, nosotros ponemos, vosotros tenéis la instalación, los caballos, los suministros, tenéis, y nosotros los profesores, que entonces los tenían ellos todos, y nosotros podemos aportar una ayuda para que eso que vosotros ofrecéis a los militares y a los socios del casino se abra todo. Y ahí es cuando se empieza a abrir la hípica, a partir del 91, como una actividad más dentro del Instituto Municipal de Deportes, de las que oferta la ciudad, un servicio más, el que todo aquel que ha querido ha ido, se ha inscrito y ha tomado sus clases. Javi, te preguntaba, Jorge, por un balance. Bueno, por las palabras que acabas de decir, imagino que, bueno, claros o no, sombras, ¿no? Bueno, claro y sombra, evidentemente, ¿no? Puesto que esto ha tenido un proceso bastante grande, pero bueno, sobre todo, y quizás un poco ahí lo que pueda desconocer también la gente, es que todo lo que ha relacionado a la hípica, que no ha sido instalación, y cuando eso hablo de personal, hablo de caballos, hablo de todo, ha salido de mi persona. Es decir, que yo cuando vine tuve que traerlo todo, empezando por caballos, ¿vale? Que ha sido una de las grandes cuestiones que hoy día la gente se sigue planteando, ¿no? ¿Por qué hay tantos caballos? ¿O por qué hay un número de caballos? Todo tiene su explicación, el por qué, y la ciudad no es propietaria de ningún caballo. Todos los caballos, o el 90% hoy día de los caballos del centro ecuestre son propiedad de Javier Pérez, pues porque se encontró con una actividad que tenía que poner en marcha, que empezó con 60 alumnos cuando yo me hice cargo, y a los 6 meses tenía 250 alumnos. Y yo lo único que me encontré aquí fueron 12 caballos militares. Imaginaros en qué estado, puesto que eran ya muy mayores. De hecho, recuerdo como anécdota que esos caballos me obligaron, entre comillas, a que los comprara al ejército, y compré los 12 caballos por 800 euros, los 12. Es decir, que imaginaros el estado en el que estaban los caballos, ¿no? Caballos muy mayores, caballos muy viejos, que hicieron una grandísima labor en años anteriores, pero bueno, en aquel momento ya no estaba. Entonces, bueno, pues yo lo primero que me encontré, por ejemplo, entonces ya yo me encontré que lo primero que tenía que hacer era comprar caballos. Así que esa fue la primera inversión que yo me encontré. Y a partir de ahí, pues bueno, pues todo ha ido sucediendo en el tiempo, ha habido muchísimas situaciones muy buenas, actividades tan increíbles como la hipoterapia, por ejemplo, que se creó estando yo al frente ya de la instalación o del club. Pero bueno, también luego ha habido muchos sinsabores, puesto que a este carro, pues bueno, se ha ido uniendo gente que hoy está contigo, que mañana no lo está, y bueno, y tampoco vamos a descubrir la pólvora en esta situación. Pero bueno, yo al final siempre soy muy consecuente con las cosas que he hecho. Yo estoy contento con el balance de los 15 años y bueno, no sé qué nos deparará el futuro. Eso es lo que puedo decir ahora mismo. Y Juan Antonio, ¿por qué, lo que está comentando Javi, porque la hípica siempre ha estado en esa polémica, ¿no? No siempre, vamos a ver, esto tiene nombre y apellido, que yo no voy a dar porque no merece, tiene nombre y apellido. Aquí la hípica no ha pasado nada más. Quiero decir una cosa, la hípica ha tenido el mismo trato que tienen 18 actividades deportivas en el ICD. Servicios que se ofertan mediante un convenio, cada uno valorado de una determinada manera en función pues, entre otras cosas, del número de alumnos y del coste de la actividad. Evidentemente no tiene el mismo coste la actividad de equitación que la actividad de atletismo, en donde los críos van con sus zapatillas de su casa y su pantalón de deportes y su electro. Efectivamente no tiene el mismo coste. Pero sí quiero decir, para que se entienda, que tiene el mismo trato, la misma forma de gestionar, la misma oferta pública,
exceptuando ese coste que evidentemente Bueno, es distinto a la Antonio, yo actividad. creo que Por otra parte también ingresa mucho más que todos esos deportes. Quiero decir que cuando un alumno se inscribe en una clase de atletismo y paga 2,50 € o 2,90 €, un alumno se inscribe en una clase de equitación y paga 48,50 € o algo así. 48 o 49 € que sumados también hacen unos ingresos importantes. Pero lo que quería destacar es que hay. ¿Y qué es lo que pasa con la polémica? Pues la polémica de la hípica viene incardinada por dos cuestiones. Una que da posibilidad a que alguien quiera estar siempre en esa brecha, que es que todos los años hay que renovar un convenio. Entonces, como hay que renovar todos los años un convenio, montamos la algarada con que hay que firmar un convenio, con que esto es así, con que esto es así, y todos los años tenemos la polémica. Ahora, Juan Antonio, es que ese convenio realmente no es comparable a ningún otro convenio con ningún otro deporte. ¿Me dices? Obviamente porque multiplica por 10 la inversión. No, vamos Estás a ver, multiplicando por 10 una inversión. No, mira. Entonces, por un lado, obviamente, eso es fundamental. Si queremos hacerle números números al convenio, yo no sé si es el momento de esto, yo quería decir que eso es así. Bueno, eso ya lógicamente nos estamos diciendo ya un poco en el debate, ¿no, Daniel? Y la otra parte quiero decir que no se defiende ni la hípica, ni la excepción del convenio, ni la fórmula del convenio, puesto que no se habla nada más que del convenio de la hípica. No se habla del convenio por el que se están rigiendo todo el resto de los deportes. O sea, no hay polémica, no hay con más convenios que con el de la hípica. Y la polémica surge además por personas que tienen un interés manifiesto y además lo han hecho público, público o semipúblico, y todo esto esa es la polémica de la hípica. No creo que sea otra, independientemente de que la hípica pues tenga una carga que no tienen otros deportes, primero porque surge del estamento militar, con lo cual, y luego después está ligada a una forma de vida, quizás de Andalucía, del señorito, del no sé qué, el caballo, y todo eso pues mantiene una actitud un tanto crítica hacia el caballo y a esa forma. Pero tenemos que entender que hoy el caballo, en España, lo mismo que en el mundo entero, nosotros hemos estado a la cola durante muchos años, hoy somos una nación en la que nos codeamos con los primeros países en los deportes de la equitación, por lo menos en las pruebas olímpicas. Juan Antonio, vamos un momentito por orden, porque realmente... Un momento. ¿Quería decir algo? No, yo en primer lugar yo creo, Ya obviamente hemos entrado en la sección debate, obviamente. Esto es lo bueno, ¿no? Me hubiera gustado hablar más con Javi de su trayectoria. Yo creo que es lo interesante de esto. Yo por partes, ¿no? En primer lugar agradecer esta oportunidad, ¿no? Yo creo que pocas veces tenemos la oportunidad de que se nos brinde pues este tipo de invitados, ¿no? Tan característicos y además que han tenido una experiencia, lo hablen, pues que han hecho algo que les ha gustado, ¿no? Y se han dedicado a aquello que les ha gustado y que además han desarrollado un deporte, en este caso la hípica, pues que, como bien decían, pues bueno, era exclusivizado en un ambiente, en este caso el militar, y han conseguido pues socializarlo, abrirlo al conjunto de los ceutíes, ¿no? Y eso es de agradecer. Yo creo que eso hay que destacarlo y hay que subrayarlo. Y luego, pues, en cuanto a la otra parte, yo creo que sí que ha habido alusiones, aunque no se han dicho esos nombres y apellidos, pero yo creo que sí que hay que aclarar también unas cosas, ¿no? Y comparto lo que tú decías también, ¿no? Está bien de que los que nos estén viendo, pues también sepan el porqué de esas polémicas, porque sí que hay polémica, creo yo, si no pero es que yo difiero contigo, y también con Juan Antonio. La polémica siempre ha existido. Y ahora quizás se multiplica mucho más por ciertas personas, como todo el mundo sabe. Pero la polémica en sí yo creo que ha existido siempre. Pero yo le voy a aclarar. A ver, un momentito, vamos por parte, que estaba hablando muy alto. Yo básicamente, para aclarar, yo me gusta ir un poquito, me gusta escuchar y luego también responder, ¿no? Porque yo creo que la segunda parte en cuanto al tema propiamente de la polémica, porque sí que hay polémica, ¿no? En septiembre, digamos, no deja, lo sorprendente, hay polémica en tanto de que hay un convenio que no se ha renovado, de que estamos, digamos, arrastrando, pues no sé, desde septiembre, creo que desde el 31 de agosto, corrígeme si me equivoco, que hay paralizado un convenio, y ha habido formaciones que se han pronunciado y cada uno, pues, evidentemente, hay algún medio que otro pues que le ha dado una lectura pues diferente a la que en muchas ocasiones alguna formación u otra quiere dar, ¿no? Nuestra posición, y hoy también hablo tanto como MUAD y tanto como responsable de comunicación, ¿no? Nuestra única crítica, y lo repito, nuestra única crítica no es a la hípica, ni al deporte, ni a los profesionales que se dedican,
y evidentemente ni a los usuarios que están ahí y que evidentemente van a realizar una actividad que les gusta, sea baloncesto, sea fútbol, sea atletismo o sea la hípica en este caso, ¿no? Ahora bien, yo sí que discrepo cuando se dice que el trato es el mismo, y aquí sí que comparto lo que te decía, que no olvidemos de que hay unas instalaciones, en este caso con dinero público, de todos los CEUTIES, si no me equivoco unos 6 millones de euros. Entonces, la mitad. Te equivocas. Lo que me consta a mí son 6 millones de euros. Entonces aquí podemos entrar a debatirlo. No, pero y luego otro dato, ¿no? Perfectamente. Hay otro dato que es importante, ¿no? Que es el gasto al que se le dedica, pues entonces no solamente al mantenimiento de los caballos, de la instalación, el coste que supone ese convenio. ¿Cuál es el problema? El problema por nuestra parte viene a ser el siguiente. Si esto es algo público, que sea público. Si es privado, que sea privado. Si se va a presentar a concurso, que se presente a concurso y que haya la gestión. Entonces aquí la crítica es una crítica meramente a la gestión de la hípica, no al deporte en sí. Yo no quiero que, porque muchas veces se ha planteado de que esto nosotros vamos en contra de la hípica, en absoluto. Yo quiero que la hípica continúe, yo no quiero que la hípica desaparezca de Ceuta, pero quiero que la gestión de la hípica sea distinta, sea diferente, sea más abierta y sea rentable al mismo tiempo. No olvidemos de que Ceuta, desgraciadamente, estamos arrastrando una crisis gordísima, durísima, y evidentemente todo el mundo está sufriendo esta crisis, ¿no? Y nos parece un poquito duro de aceptar el que, en este caso, pues este tipo de convenios se le destine pues, cerca de 400.000, 500.000 euros, si no me equivoco, que es una cosa desproporcionada si la comparamos con otros sectores. Es cierto que hay unos gastos, yo no digo que no, pero creo que igual hay otra manera de gestionar y otra manera de responder a estos gastos de la hípica. El atletismo, la principal federación deportiva en Ceuta es precisamente la que forman los atletas ceutíes y además con condiciones duras para trabajar, para realizar su deporte y al mismo tiempo que carecen de instalaciones para desarrollar su deporte. Entonces, claro, decir que está a la misma altura de distintas federaciones... No, obviamente no está a la misma altura. Claro, no está y eso hay que subrayarlo. Entonces, claro... Bueno, Gonzalo, ahora muy contigo, Antonio, y matizamos el dato ese de lo que ha costado la hípica. Gonzalo. Sí, bueno, ahora discutiremos el valor total de la hípica, pero evidentemente el montante total de dinero público, volvemos a recordar que es un dinero público que se destina a este deporte, y estamos hablando aquí de un deporte, en un foro deportivo, es un dinero que al ciudadano, independientemente de, como tú dices, que pueda ser el afectado, que la polémica venga alimentada por personas que están en ese mundo, yo creo que ahí te equivocas. Esto es una polémica que afecta a toda la ciudadanía ceutí que practica un deporte al que se le dedica muchísimo menos atención que a este en concreto. Es decir, el montante de dinero público que se lleva este deporte es anualmente 90 veces más que el que se lleva un deporte como minoritario también, pero como la esgrima. Es 30 veces más que se lleva el triatlón, habiendo tantos triatletas en la ciudad de Ceuta. Es 7 veces más que el que se lleva el Club Natación Caballa, siendo el club de Ceuta con más, 7 veces más. Referente de Ceuta. Referente de Ceuta. Y es 3 veces más que el que se lleva los delfines, habiendo tenido medallistas olímpicos y europeos. Es decir, los números no engañan y la apuesta económica por un solo deporte parece un poco todo como que suena a amiguismo y a elegir un sector y dejando de lado a todos los demás y yo creo que es un tema de comparación donde claramente una ciudad que carece de una pista de atletismo que tiene el mismo coste que una sola de las anualidades que se le paga a la hípica al año, a mí me parece completamente desacertado. Me parece que huele a política de a mí me gusta esto, pues apoyamos lo que me gusta a mí sin tener en cuenta los intereses generales de la ciudadanía ceutí. Oye, además yo creo una cosa. Daniel, si no te importa, me toca a mí un momentito. Bueno, a ver, tú, venga. Eres muy amable. Vamos a ver, yo en primera instancia quiero separar cuestiones, ¿no? Que yo creo que es de justicia separar varias cuestiones. Obviamente, como bien tú has dicho, la hípica, bajo mi juicio, pues sí, es necesaria en Ceuta, tiene una trayectoria, una historia y hay que mantenerla. Como otros deportes, obviamente. El señor, Javier Pérez como profesional al frente, pues personalmente yo creo que también tiene mucha valía, tiene una trayectoria totalmente contrastada y si de mí dependiese, por supuesto, que pondría a Javier Pérez y a su equipo al frente de la hípica, sin duda alguna. Bajo mi punto de vista, ¿dónde está el problema o la raíz del problema? Pues en una primera instancia, la construcción de una hípica que está totalmente descontextualizada para lo que es el ámbito real de Ceuta. O sea, una hípica de ese nivel, que es un primer nivel ecuestre, una estación de primer nivel, pues yo creo que está totalmente descontextualizada para lo que realmente necesita Ceuta. ¿Esto qué conlleva? Pues unos presupuestos para mantener una hípica
que no se puede sostener en Ceuta. Es que es insostenible, ¿vale? Eso por un lado. Por otro lado, tener 110, 120 caballos, no sé exactamente el número que hay. Hombre, a ver, vamos a ser un poquito serios. La demanda que tiene la hípica realmente necesita 120 caballos, con lo que eso supone, con el coste que se supone. Pues yo creo que no. 250.000 euros, si no me equivoco, el mantenimiento de los caballos solamente. ¿Cómo, perdón? Creo que asciende a 250.000 euros, perdón, el mantenimiento de los caballos. Ha habido años que ha superado el medio millón, hasta los 500. Entonces yo creo que solamente el mantenimiento, yo solo creo el que mantenimiento de los los dos caballos. fallos fundamentales es el número de caballos, con lo que supone económicamente, y mantener una instalación de primer nivel ecuestre que a Ceuta pues no le es necesaria, ¿vale? En contraposición, pues se ha afectado a otros deportes que dicen y entonan el yo estoy maltratado, pues con razón. Todo referente en que si es positivo tener una hípica, por supuesto que es positivo y hay que mantenerla. La gestión o la dirección por parte de Javier, pues por supuesto. Aquí nadie va a especular con si es bueno o es malo. Eso ya lo deja claro. A nivel un poco, por decirlo de un modo, de representaciones políticas o de consecuencias políticas, de dar esa hípica y construir esa hípica y mantener esa cantidad de caballos, yo creo que ahí es donde está la clave del gran coste de todo. Bueno, coste de todo. Javi, ¿el centro puede ser demasiado para Ceuta por su situación? No. ¿Demasiado nivel para lo que tenemos? Vamos a ver, yo si me dejáis, yo os puedo responder lógicamente Sí, a por eso, todos. responde. Y hay ciertas cosas que me sorprenden. Empezando por Jorge, me sorprenden varias cosas. La instalación no es de primer nivel. Bueno, vamos a ver. No. Perdona. No es de primer nivel, porque es que además ¿El tú Benito Villamarín es de primer esa nivel? pregunta tú ¿Te la me he la has hecho yo a hecho a ti? mí fuera de aquí. Sí, por supuesto. Y yo te dije a ti que es una muy buena instalación, ubicada en un entorno perfecto, Sí. pero esa instalación tiene grandes carencias con respecto a su proyecto inicial. Por eso puede ser que Gonzalo esté hablando de 6 millones de euros cuando no es la realidad. Vamos a ver, un momentito. Esa instalación, si hacemos los como presupuestos engañan tú y cuando yo decimos lo que se hemos espera hecho ya, 24 a petit segundos. comité, un agravio comparativo con el fútbol, perfectamente puede ser el Benito Villamarín. Y Ceuta no tiene un segunda a nivel ecuestre. Mira, por lo tanto, Jorge, las instalaciones hípicas se miden como los hoteles por estrellas, Sí. se miden por estribos. Sí. ¿Vale? Entonces viene una comisión y te homologa tu instalación en función de lo que tengas. Si tienes pistas cubiertas, si no tienes pistas cubiertas, si la pista tiene tal arena. Entonces, nosotros hace falta tener 5 estribos para hacer una instalación de primer nivel. Sí. ¿Vale? Nosotros todavía no han venido a homologarla, pero las personas que han venido y la han visto dicen que llegaríamos a 3 estribos. Es decir, que hay carencias. Pero escúchame, que yo estoy de acuerdo que es una gran instalación, pero que hay ciertos matices, como los que vosotros estáis hablando, que a lo mejor os tenéis que preguntar a otra persona, no a mí. No, es que yo a ti no te lo he preguntado. No, digo, te hablo a nivel... Si aquí no estamos hablando de nadie está desvalorando ni tu persona ni el deporte, que creo que está fuera Sí, de... esto a veces se entiende, por Por favor. supuesto. Pero la pregunta sería más bien el responsable político que durante que A tú has ver, ocupado... vamos paso a paso. Por- Había pedido a Pablo, Luego, se lo ha dado y ahora hablamos a Antonio. Yo quisiera que por haber estado cerca de la hípica y algunas veces con responsabilidad política y otras con responsabilidad técnica, pues evidentemente tengo un conocimiento, posiblemente un conocimiento mayor que tengáis vosotros. Seguro. de eso, porque he estado en todos los momentos y en todos los foros de decisión. Por ejemplo, y os voy a comentar, antes de que se hiciera esta hípica, yo pude hacer una gestión como consejero de Obras Públicas y vicepresidente segundo de este gobierno, con la Comandancia General, y sorprender en una reunión en donde se firmó el primer convenio con Defensa, en el que se nos cedieron todos los terrenos de la red permanente, desde el cortijo Moreno hasta arriba, para el único fin de una pista de atletismo. Eso era el año 99. En el año 99, la ciudad dispuso de 4 años un terreno para hacer una pista de atletismo que, entre otras personas, ayudó a gestionar yo. Y que en una reunión con el general director de infraestructura de la Defensa, con el ministro Serra en aquel momento en Madrid, pues al final dije, ¿y falta algo en el convenio? Y digo, falta una cosa fundamental para Ceuta. ¿Y qué falta?
Digo, sí, ministro. Y el comandante general, Gonzalo, me miró y dice, ¿ya me la metiste? Digo, te lo había planteado allí. Ceuta necesita esto. Me dijo, para ese único fin, dijo el ministro, digo, para ese único fin, pista de atletismo. Y durante 4 años, en el 99, cambió el gobierno, se encontraron con una instalación, allí empezaron a hablar de hacer el pequeño, ¿cómo se llama? El campo de los catalanes. El pequeño Nou Camp y no sé qué, en un terreno que estaba solamente dispuesto y dedicado durante 4 años. Si a los 4 años no se había construido la instalación, las pistas de atletismo en ese terreno, revertía a defensa, como ocurrió. Si allí se hubiese hecho la pista de atletismo, ese apunte es simplemente para que cuando ahora os cuente que también gestioné el que se cediese en los 31.500 metros de la hípica, estuve en esas reuniones y peleé por ello, y convencido además, pero sin doblarme prenda ninguna, de que hacía una cosa buena para Ceuta y de que hacía... Se consiguió, perdóname, se consiguió ese terreno. O sea, quiero decir que no solo se ha buscado para la hípica, lo que pasa es que en ese terreno que nos dejan una cesión de Marial durante 25 años que no nos cuesta nada y que se puso a disposición, a partir de ahí, ¿qué hay? Pues hay una demanda de 350 alumnos inscritos, pagando su cuota en el ICD, que quieren continuar. Y los militares necesitan la otra instalación para lo que van a hacer, la base y tal, y aquello era militar. Conseguimos ese terreno y la ciudad entiende y valora que con esos 350 alumnos, con 900, cerca de 1.000 alumnos de primaria que van pasando de todos los centros escolares por allí, con casi 150 alumnos de hipoterapia, pues le entiende que merece la pena invertir en esa actividad y invierte en un proyecto, quiero aclarar simplemente esto, en un proyecto que sale valorado en 1.800.000 pesetas, con muchas más infraestructuras de las que tiene, y se termina en 3 millones de euros. 3 millones de euros clavados, nada más. Yo no estuve cerca de la obra, pero sí estuve cerca de ver cómo se termina. Y los documentos, y si quieres, documentos de eso están en el archivo municipal, ¿eh? Sí, pero es evidente, la primera parte que tú has hecho, es evidente que tu valía para negociar, ¿vale? Pues es sorprendente, y realmente tú has servido a Ceuta, pero vamos, en dimensiones supremas. Jorge, yo eso te lo agradezco, pero es que eso no es realmente lo que aquí estamos debatiendo. ¿Por qué el gobierno de Ceuta, en el que yo ya no estoy y no está así, valora que no debe cortar una actividad? Cuando se plantea esa situación, caben dos cosas. Una, cortar la actividad hípica, que tiene una demanda evidente. Entonces estoy hablando de entonces cuándo, o construir una instalación. Esa es la respuesta al porqué de la instalación, o construir una instalación. Que habían nada más que esas dos cosas, porque de allí había que salir de inmediato. ¿No hacer una instalación más humilde, más acorde con lo que realmente es Ceuta a nivel deportivo? Pues no lo sé, pero si vamos a... Perdón. No sé, pero... Sí, no, me fío que Javi de ti. No, vamos a ver. Esa es la pregunta que hemos hecho, sí. Vale, es que ¿Es demasiada instalación o no para Ceuta? Es que vamos a ver, es que una de las cuestiones que era la siguiente que yo te iba a preguntar es que ¿tú cómo eres capaz de valorar que los caballos que hay son los necesarios o no lo son? ¿En qué te basas? La demanda puede ser. Fundamentalmente, ¿En qué? en el coste de lo que vale anualmente. No, tú no me hables de coste. Tú me estás diciendo que el Mira, número de caballos mira, que si hay yo te ahora pregunto mismo a ti allí anualmente es elevado. cuántos son, por los usuarios. Si yo te pregunto a ti cuántos son los usuarios anuales de la instalación, ¿tú qué me respondes? ¿Qué te respondo? Pues mira, basándome en el último año que ha habido, pues te puedo decir que ha habido entre 270 y 300 alumnos que pagan una cuota mensual. Sí. Te puedo decir que ha habido 115, 120 alumnos de hipoterapia que Vale, está... un momentito, vamos por parte, ¿vale? Sí, claro. Venga. Los 115 alumnos que están repartidos en dos tandas... ¿Quién? En dos turnos. ¿Quién? Los 115 alumnos de hipoterapia. No. ¿Están repartidos en 2 turnos? No, están repartidos en una sesión semanal. ¿Los 115 van allí una vez en semana? Una vez en semana, todos. Todos. ¿Y montan los 115 que haya a la vez? A la vez no. En turnos. En turnos. Los miércoles por la tarde van unos, los viernes por la mañana van otros, los viernes por la tarde van otros. Entonces, ¿cuántos caballos sacas tú? Yo no voy a valorar ahora porque no tengo ni idea de caballos, pero Efectivamente. ¿cuántos caballos sacas tú a la vez? Pues, pero vamos a ver, eso es lo que te quiero explicar. Vamos a ver. Nosotros tenemos unas actividades, ¿vale? Que son alumnos de cuota,
Porque cuando aquí hablamos de lo que vale la hípica, a todo el mundo se le olvida, a la única persona que yo se lo he escuchado en 15 años en un pleno de la ciudad ha sido a Guillermo Martínez. ¿Qué? Al único, que la hípica ingresa. Y en la actividad... El 20%, Javi. Perdona, Ni el 20%. la hípica... La ingresa aproximadamente entre 10 y 12.000 euros mensuales. Mensuales, ¿vale? bien, Si perfecto. tú lo multiplicas por 10, Sí. es que se te va a 100.000 y los 500.000, Perdona, es que son... perdona, y los perdona, 500.000 perdona, que perdona, cuesta la ciudad, perdona, y los 20%. Perdona. Y los que tienen sus caballos propios allí que pagan una cuota mensual, ¿ese dinero no se cuenta? Pero perdona, no se cuenta... Y los servicios que ofrece la ciudad gratuito sin cobrar, porque toda Claro. la equitación escolar es gratis. Es gratuita. ¿Esa quién la paga? El que gerencia. Bueno, vamos a ver, ¿Eso tiene valor o no? ¿Y la hipoterapia tiene un coste o no tiene? Multiplicado por más, porque no tiene, mira, en tanto una clase cualquiera de iniciación o de perfeccionamiento, vamos, de iniciación, vamos a ponerlas en las más. Un profesor atiende a 10 alumnos, una clase de hipoterapia, un alumno tiene 2 o 3 personas a su alrededor. O sea que es mucho más cara. O sea que si le hace número, es que escuchar los datos de lejos, Jorge, no es que tenga, es que simplemente puede no llevar al conocimiento real de lo que vale. Eso tiene un valor o no. Yo le tengo hecho los números, que no me los he traído porque no quería. Yo le tengo hecho los números a lo que vale, que hay que sumar, que no se cobra, Bueno, que pues no se sin cobra duda porque alguna, la ciudad- ese valor no se lo puede permitir A ver, Ceuta. sí, Sin duda alguna. A ver, un momentito. Que sin duda alguna, ese valor no se lo puede permitir Ceuta. Por lo tanto, tenemos que ser más humildes a nivel de Ojalá hípica. no lo pudiéramos permitir. La pregunta Ojalá. que Ponferrada es: ¿tú de verdad crees que es normal que una ciudad como Ceuta le dé 65.000 euros al Club Natación Caballa, que tiene a decenas de equipos compitiendo a nivel nacional, y le dé 450.000 euros a la hípica? ¿Crees que no está completamente descompensado vamos a ver. dándole el valor que tiene la hípica en Ceuta? Gonzalo, mira, yo no quiero... Luego te puedo dar la palabra porque estoy he sido parte hasta hace 3 días y yo no quiero hablar ni de otro deporte, ni de otros clubes, ni de eso, porque no me parece honesto, porque si yo entro en comparaciones voy a hablar de lo bueno y de lo malo de uno y de otro. Entonces, evidentemente yo no voy a hablar de nada. Y voy a hablar, yo sí voy a decir con carácter general. Sí. No se mueve un deportista en Ceuta que no reciba ayuda de la ciudad, ni de viaje. Mira, yo, todos los equipos de fútbol, ni uno, Gonzalo, te lo digo, te lo aseguro, ni uno. Eso no es así. Todo el que va, poco, Antonio, mucho. A ver, Jorge, Pero hombre, no decirme que eso no es cierto. Mira, vamos a ver, no Jorge, decirme que no es Hay cierto. clubes Jorge, en baloncesto adentro, que tienen una Jorge. cuota mensual. En baloncesto hay clubes que tienen una cuota mensual y que son los niños pagan 50 euros en baloncesto. Y estamos hablando de una fracción con 1.000 fichas federativas, con más de 70 equipos. Y recibe 50.000 euros anuales con 4 equipos en categoría nacional. En la etapa en la que estaba yo se subió un poquito algo Por más, lo tanto, algo no más. es cierto. Que Lo sí que es sí cierto, que sí es cierto. No es cierto porque la gente A ver, un momento, bolsillo. por favor. Vamos Si a es ver. cierto, no es Sí, cierto. tú- Un momentito, que has pedido para nueva que lleva un trato callado y quiere decir algo. Los números no se pueden manipular, ni engañar, ni darle la... Los números son los números. Aquí estamos hablando de que hay una desproporcionalidad, primero, del dinero que se destina a las federaciones en comparación con la hípica. Eso no se puede cuestionar, creo yo. Los números están ahí. Estamos hablando de que... Y el ejemplo que has puesto tú es clarísimo. Si ponemos un deporte que es faro, precisamente, de esta ciudad, y además representa a esta ciudad en el ámbito nacional y además con representación también en las selecciones nacionales, de lo que podemos estar muy orgullosos, el dinero que se le destina a esta gente no es ni muchísimo menos comparable a los 450.000 euros que se destina a la hípica. Yo lo que planteo es lo siguiente, es que a mí me da la sensación de que, y temo que caigamos en este error de que esto devenga un debate en contra de la hípica. Es que esto no es un debate contra la hípica, al menos desde nuestra posición. Ni tampoco sobre la persona de ninguno de los dos. Exacto, termino muy brevemente. Es decir, yo lo dije en mi primera intervención, ¿no? No se cuestiona ni la profesionalidad de quienes trabajan en la hípica, ni la hípica ni su continuidad en Ceuta. Yo quiero que la hípica siga en Ceuta, si no estoy diciendo yo que no. Pero a mí me parece surrealista y desproporcionado el dinero y la demanda que hay a nivel social de este deporte. Hay un tema que es muy breve, ¿no? Y no podemos obviar la situación que estamos pasando.
Porque vamos a ver, si muchísimas federaciones, muchísimos deportes se han apretado el cinturón, han tenido que aguantar muchísimas cosas, han tenido que aguantar circunstancias extremas y han tenido que aguantar para mantener su deporte, lo que no podemos exigir nosotros es que hagamos aquí una diferencia entre uno y otro. Y aquí hay un dato, mira, no quería sacar este tema, pero vamos a sacarlo. Al menos la formación de la que yo formo parte, hemos defendido siempre que el deporte se tiene que socializar, que tiene que alcanzar a todas Ceuta sin excepción, que tenemos que aumentar la actividad deportiva, sobre todo entre los más jóvenes, porque es el mejor instrumento para que nuestros jóvenes avancen, para que nuestros jóvenes crezcan. Pero es que luego, yo esta mañana, estando en el pleno del ayuntamiento, se habla del tema del día, que es el de los presupuestos, de lo que los ceutíes se nos va a destinar para pagar los servicios y lo que los ceutíes van a tener que pagar de sus impuestos, etcétera, etcétera, etcétera. Y a mí hay un dato que a mí me ha chocado muchísimo, y es el siguiente. Igual me lance de algún vaso, pues espero que no. Pero es que los comedores escolares, ¿cuánto se les destinan? ¿200.000, 250.000 euros? De toda Ceuta. ¿Y los usuarios de la hípica cuántos son? Se les destina 450.000 euros. ¿Sabes qué me dice la gente? Porque esto también tenemos que justificarlo, ¿no? Nuestra función es la de fiscalizar, nada más. Yo por eso he remitido lo siguiente. ¿Hay alguna posibilidad, como ha hecho el consejero competente, y dice, no, es que esto tiene que salir a concurso? Si sale a concurso... No Ahora, porque durante 4 años la figura se la de convenio, con lo cual no se ha podido fiscalizar para nada, que eso es otro tema absoluto, muy importante. Fiscalizar entero, perdona. Pero termino la idea. Yo termino esa responsabilidad. Pero la fórmula del convenio es mucho menos fiscalizable que la de otras figuras, menos jurídicamente. Vamos a ver, mira Pero Gonzalo. termino muy brevemente porque termina la idea es esta, ¿no? termina. Porque el problema es el siguiente, es que a nivel social no nos engañemos, es que la hípica tiene el público que tiene y tiene los usuarios que tiene, no nos engañemos. Igual sería más conveniente y más coherente tener una hípica adaptada a la exigencia de esta ciudad. Igual no nos interesa, no sé qué eran estribos, si no me equivoco, igual no nos interesa una hípica de 3 estribos. De un estribo. O de 1, pero ese no es tu culpa, ese no es tu problema. Yo creo que el problema no es el tuyo, ni de los caballos, ni de los profesionales que están ahí. La hipoterapia, por ejemplo, debe de mantenerse. Debe de mantenerse, lo digo sin de claro, debe de mantenerse. Se buscarán otras fórmulas, deben de buscarse otras fórmulas que mantengan de que esa gente que necesita de esa terapia se la pueda prestar, como tantísimas otras terapias. Pero el problema, lo que me parece a mí, por ejemplo, poco defendible a nivel social, es que a nosotros nos pasa, ¿no? Cuando tenemos que debatir o tenemos que hablar en pedir comité con nuestros colegas y tal, es que luego nos dicen, sale un adjetivo que a mí no me gusta utilizar, ¿no? Yo creo que en pleno siglo XXI y en 2015 no viene a cuento, ¿no? Pero es que este deporte es elitista, lo ponen a la altura del golf, a la altura de tal... yo te transmito Precisamente, yo te transmito la idea... Precisamente porque cuesta dinero, ese deporte se ha socializado. ¿Tú sabes lo que vale una... Lo que a mí me parece... Yo voy a lo siguiente. Y es que yo creo que Ceuta, hoy por hoy, desgraciadamente, por la situación que estamos pasando, igual las prioridades deberían de ser otras. Y el problema que tenemos es que muchísimos de los chavales nuestros, que por ejemplo tienen muchísimas complicaciones en las barriadas para acceder a la pista en condiciones para jugar a fútbol sala o fútbol 7, o para hacer atletismo. Mucha gente tiene que ir a Marruecos a entrenar. No nos engañemos, hay gente que va a Marruecos a entrenar. La existencia de una piscina olímpica en Ceuta, no hay piscina, exacto. Termino el último punto. En 2 semanas atrás, si no me equivoco, y fue el consejero mismo el que lo dijo, cuando se llevó al pleno pues una propuesta que es la de adaptar las instalaciones militares en desuso para que tengan un uso por parte, pues en este caso, del atletismo, la piscina y tal y tal. Y te decían que, por ejemplo, que no había dinero, cuando la demanda sobre esas instalaciones es brutal. Y al mismo tiempo cuando decimos, la hípica, 450.000 euros. Por ejemplo, El mantenimiento de las caballos, y corrígeme si me equivoco, se nutre mucho más de golf. 114 caballos nos cuestan 250.000 euros. La gente, cuando tú le dices estos números, esto te lo pregunto a ti, de cómo podemos convencer a esta gente, decimos, vale, vamos a dar por hecho de que la gestión es perfecta, de que la hípica está muy bien, de que es lo que tenemos que tener, es lo más necesario. Con la ratio de población que tenemos y la de gente que tenemos aquí, con todo este problema, yo puedo convencer a esta gente de que la hípica es lo que más nos conviene. Es que estamos entrando en otro debate, porque es lo que muchas veces, vamos a entrar en el debate de la política deportiva de la ciudad. Porque vale, 250.000 yo creo que ellos son víctimas, la hípica es víctima de esta gestión, no otra cosa. 250.000 para caballos, bueno, vale, pero también hay X dinero para festejos, X dinero para de deporte, fútbol.
No, me refiero que claro, es que si nos ponemos en que... Yo estoy hablando de la política deportiva. Yo creo que hay federaciones que deben de... Pregunta, ¿a ti te parece, yo digo, dinero para los colegios, para los comedores escolares? Pero a palas, todo lo que haga falta. Mientras haya un niño que pueda quedarse sin comer, todo el dinero que haga falta. Es que yo creo que ese no es el debate. No es debate, yo te transmito la preocupación, porque yo, por ejemplo, Sí, cuando hablamos... pero a ellos ¿qué culpa tienen? Yo les pregunto, Aquí ¿cómo estamos hablando de la ética. puedo convencer? Bueno, Yo les digo lo Si siguiente. hay algunas cuestiones que me gustaría preguntarle Pero directamente a ustedes. para que no se me escape, yo lo que quiero es cómo puedo convencer yo al ciudadano de calle que está en una situación extrema de decirle de que a la ciudad no le da de comer al niño en la escuela, pero sí que le da 450.000 a los caballos. No, pero- Yo a esa gente ¿cómo la puedo Pues convencer? mira, yo te diría... Te lo pregunto sinceramente, Sí, yo te diría que los convenciera primero exactamente dándole los datos reales como son. Porque la ciudad no da 450.000 euros a la hípica, puesto que ingresa 150.000 a las arcas municipales. O los alumnos que pagan, no pagan. Yo creo que si comparamos lo que el ayuntamiento deja en la hípica y lo que recibe la hípica, yo creo que Vamos es a ver, incomparable. vamos a ver, si los Ahí números están los están. presupuestos. ¿Qué? Por favor. ¿Qué? A 500.000 le restamos 150.000, como tú dices, No, perdona, que eso hay que perdona, verlo perdona, bien y bien perdona, visto, perdona. y quedan 350.000 euros todavía. Perdona. volvemos a- Perdona. Sí, Aquí vale. estamos hablando... Multiplicamos por 5 años, no, nos Jorge, vamos a casi 2 millones de euros Jorge, en mira, 5 años. Jorge, mira, vamos a hacer una cosa. Aquí 500.000 estás hablando tú. Aquí 500.000 estás hablando tú. Yo estoy hablando de 450.000, que son las cifras que se han estado manejando en estos últimos meses, que conocéis todos, ¿vale? Y 150.000 euros ingresados a las arcas municipales de la ciudad... En 5 años, bueno, En no 5 vamos a... años no, anuales, perdona. Es decir, que lo que pagan los alumnos... Históricamente, la primera temporada fueron 500.000, la segunda temporada en la hípica fueron otros 500.000, ¿Pero cuál es en la la tercera primera temporada en la temporada? que era consejera Susana Román fueron 375.000 y después se aumentó en agosto a otros 175.000. Después en la cuarta con Premi fueron 400.000 y en la quinta con la última señora, creo que era Adela, fueron otros 400.000. Así que no digas que no. Eso es así. Eso es ¿Pero así. tú me vas a decir a mí lo que le han dado ¿Vale? al convenio Entonces, de la hípica? No, ¿Tú no me te lo voy vas a decir a sí mí? que está publicado. Está Claro, publicado, eso eso es es público. Claro que está publicado. Sí, Vosotros estáis hablando de 500.000 en el año 2011, Con la Víctor única Iñiguez, vez, la con única Víctor vez. Iñiguez, Pero con bueno, Víctor pero- Iñiguez el primer año fueron pero- 500.000. Pero que da igual, vamos a ver, que da igual, que cuando Entonces, vosotros vamos a veis ver, un dato... pero- ¿Por qué no hacéis? La idea ¿por qué no? fundamental es Si una estamos cosa. hablando del deporte. Hay organismos autónomos en la ciudad, organismos autónomos con dinero público, que tienen menor presupuesto que la hípica. El Instituto de Idiomas tiene anualmente 385.000 euros y lleva su junta rectora, su consejo de administración, lo lleva todo porque hay que... ¿Y yo qué culpa tengo? No, Javi, ay, yo no estoy la culpa es yo no tuya. te estoy culpando a ti. Yo estoy haciendo una crítica política al partido. ¿De qué estás hablando? Javi, escúchame a mí, déjame terminar. La política Yo no estoy cargando contra ti, estoy cargando contra una política del gobierno a nivel deportivo que creo que está descompensada y que además creo que con la cantidad de dinero que se ha destinado se tendría que haber utilizado un modelo de gestión mucho más fiscalizador, porque estoy recordando que hay organismos autónomos en esta ciudad que tienen menor presupuesto que la figura del convenio de la hípica. El modelo con la fiscalización. No dejes eso. Digo, no tiene nada que ver. Parece Una que cosa, hay que una avanzar cosa en una un modelo cosa, una hacia cosa es el más presupuesto. transparencia, que yo creo que le conviene a todo el mundo. Seguramente si tú pudieras elegir un modelo transparente, lo elegirías. Si para mí ese modelo es perfecto, tú sabes que yo tengo una auditoría hecha de las cuentas del centro ecuestre, Pero que otros no tienen. tú apostarías por un modelo aún todavía más fiscalizador que pudieran los grupos políticos sí, intervenir. Perdona, Sí, perdona. La figura del concurso avanza hacia eso. Pero ojo, vamos a la figura del concurso. Todas las escuelas, ¿no? O la hípica nada más. Es que el montante Perdona, hay dos escuelas que están por encima del montante de la hípica. Tanto que estáis vosotros puestos en estas cuestiones políticas. ¿O no? Concurso todo. No, pero un momento. ¿verdad? Un momento. ¿Qué problema hay? Por Concurso favor, todo. un momento. ¿Verdad? Por Pues mira, por ejemplo, A ver, Juan, por ejemplo, el fútbol y la natación tienen un montante económico más grande que el de la hípica. Entonces yo entiendo que la fórmula es la del concurso público. Vámonos todos al concurso Creo que la público. absoluta, la natación aquí no es Vamos a ver, incomparable. un momentito, disculpa un momentito, vamos por partes. Ni por nombre de usuario, ni federaciones. Fútbol, 5.300 fichas federativas. Equitación en Ceuta, ninguna.
¿vale? Son 5.300 niños que mueve el fútbol, contando fútbol sala y fútbol césped. Por tanto, no se puede comparar, ¿vale? No se puede Después, comparar? no es superior, tú comparas lo que tú quieres. Es decir, tú ¿puedes llevas... comparar 5.300 tú con llevas... 250 que tú tienes? Pero perdona, es que yo no tengo 250. Bueno, perdón, tú no, la hípica, cuando se No, perdona, es que aquí estáis hablando, mira, estáis hablando de elitismo. ¿Qué elitismo estáis hablando vosotros cuando nosotros lo que Nadie hemos ha dicho hecho? eso, creo yo. Vosotros Nadie ha habéis dicho hablado eso. de deporte elitista. Yo he dicho la percepción. He dicho la Habéis hablado percepción. de deporte elitista. No, he dicho la percepción Y os que tiene digo- la gente, no la mía. Y os digo que lo que ha hecho la hípica ha sido popularizar este deporte. Y lo he dicho. Porque de las 4 actividades que tiene la hípica, porque ha habido una que no la hemos nombrado porque es la más chiquitita y es nueva de este verano, es la reinserción de menores a través de la hípica, por supuesto gratuita. Entonces, de las 4 actividades que tiene la hípica, 3 son gratis. Vamos a ver. Si esto era de Para el pueblo de Eso Ceuta, está muy bien, Claro, ¿vale? está muy Eso bien. está muy bien, ¿vale? Pero no es rentable. No es rentable porque en contraposición se está dejando... Por favor, un Vamos a momento, ver, joder, ¿vale? que tú dices que no es rentable. Mira, Por mira, favor, un yo te momento. hago un ejemplo muy claro. Javi, un En un momento. caballo se monta una persona y en un campo de fútbol entran 22. Javi, Por favor, por favor, es que esto es horrible. obviamente, No. obviamente, a ver, por favor, un segundito. No, Obviamente, es que dicho no así. es rentable, ¿vale? ¿Por qué no es rentable? Está muy bien todos los convenios que se hagan, todas las actividades que se hagan para la reinserción, la hipoterapia, que todo eso sea gratuito. Eso es perfecto, ¿vale? Pero hay que buscar alguna fórmula para que eso siga existiendo, ¿vale? Y que a su vez el coste para todos los ciudadanos de la hípica anualmente sea menor, ¿vale? Y que a su vez la hípica, que es otra cuestión que yo no entiendo, ¿vale? No entiendo cómo no es capaz de ingresar más, o sea, me explico. Yo no entiendo cómo, teniendo ahí enfrente lo que tenemos, en Estepona, en Jerez, etcétera, aquí no hay o no se ha creado todavía una competición o unas jornadas ecuestres donde venga todo ese mundo, que es un mundo de mucho dinero, muy elitista, digas tú lo que digas, ¿vale? Y deja aquí dinero. Es que eso sería muy bueno y hablaría muy bien de ti. Yo eso no lo entiendo, ¿vale? Entonces hay que buscar la fórmula para que la hípica siga, que no cueste tantísimo dinero anualmente y que en contraposición no se vea afectado a otros deportes, como por ejemplo el atletismo, Juan Antonio. ¿Tienes Tienes algunos datos? Pero tienes un barullo, Jorge, grande, perdóname que te diga, tienes un barullo grande y estamos mezclando cosas que son distintas. Decíamos, la hípica en Ceuta es un deporte que se ha socializado. El coste de la hípica, nadie tiene la culpa, perdóname. Si me dejas hacerte un planteamiento, me dejas hacerte Una un ciudad planteamiento. como Ceuta que lo haya hecho. ¿Qué? ¿Perdón? Una ciudad como Ceuta que lo haya hecho. Que lo haya intentado socializar, que no sea tan elitista. Dime una. Mucho más el Asturcón en Oviedo, infinidad de ciudades en Oviedo, pero si es que vamos a ver. ¿Y vale un paseo a caballo 15 euros? ¿Qué? ¿Vale un paseo a caballo 15 euros? En el Sí, Asturcón. mira, esto es tan sencillo como, si me permitís, como esto que en los presupuestos generales o en los gobiernos en los que se ofrece, se va a ofrecer mucho y se van a rebajar todos los impuestos. Esto tiene un coste. Es un deporte que porque es así, porque necesita de unas instalaciones especiales, porque necesita de un caballo, no de un caballo, de personas que lo preparen, de personas que lo limpien, de profesores que den las clases de historia, es un deporte caro, tan caro que en cualquier parte, una hora, en el sitio más barato donde tú vayas una hora a caballo, no cuesta menos de 20 euros. Tú sabes lo que vale en Ceuta una hora porque los alumnos pagan 8 clases mensuales, con lo cual, y vale eso. ¿Tú sabes lo que vale una... ¿Cuánto? Sí, 7 euros. 7 euros. En el sitio más barato, por ahí. O lo que sí se ha hecho en Ceuta es que... Y eso solo tiene el rebajar el coste... Perdóname. ¿Tú crees que eso es un logro? Claro eso es un logro, que eso es algo muy bueno. Claro, para mí, No, magnífico, porque en contraposición... ha posibilitado que puedan montar a caballo infinidad de ciudadanos y de críos que en su vida podrían haber, como tú has venido a esquiar, cuando se ha ido a esquiar aquí y se le ha abierto un deporte nuevo, eso costaba dinero. ¿Es un deporte elitista? Claro que sí, pero muchos críos de Ceuta, muchísimos de Ceuta, que en su vida hubieran podido esquiar, ni por asomo el presupuesto. han ido a No es ni por asomo el presupuesto, se puede comparar.
en los cursos. Pero te estoy diciendo que igualar esto solo tiene dos caminos. Igualar esto solo tiene dos caminos. Yo defendiendo la actividad, o subir las cuotas, Sí. con lo cual tú lo que haces es reducir la posibilidad de las personas, tú vas recortando el abanico de las personas que pueden Eso montar a sería- caballo. A ver, un momento, o perdona. manteniendo el dinero. Os voy a interrumpir un momento, solamente un Sí, segundo. perdón. Porque esto da para 2 horas de programa, ¿vale? Y nos queda poquísimo tiempo. Lo siento, así que... Una pregunta muy breve. Bueno, a ver, breve, pero vamos a empezar ya a las conclusiones. Podemos estirar un poquito más esto, ¿verdad? Sí, tú mandas aquí, ¿no? Muy bien, pues... Yo una pregunta muy breve, porque yo creo que se han tergiversado muchas cosas que hemos dicho Muy breve. pero no pasa nada. A nivel de usuarios, porque el que se haya socializado y el tema del elitismo y tal, bueno, yo voy a ir al grano. ¿Cuántos usuarios son del Príncipe Felipe, de Jadú, del recinto, de Cortijo Moreno, de Benzú? ¿Cuánta gente tenéis ¿De ahí? cuántos son? De hipoterapia casi todos. No hablo de hipoterapia porque es una actividad gratuita. Pero eso no cuenta, ¿o qué? No. Eso no cuenta, yo Yo no la he actividad, ido no, para la ti. hipoterapia, Por yo dije, mira, en el caso de la hipoterapia yo dije, independientemente de la gestión de la hípica, es una actividad de que incluso en caso extremo, eso hay que garantizarlo sí o sí, porque aquí estamos hablando de gente que está necesitada de una terapia, evidentemente. Yo hago esta pregunta, Porque ya está ¿se habla- dando se habla- un debate que no viene a cuento. no, sí que viene a cuento, porque esta gente tiene que ir a hacer atletismo o hace otros deportes, ¿por qué? Porque el No, coste... pero es que no viene a cuento porque estamos ya Hombre, entrando no, en el apartado coste es social. muchísimo más inferior. Claro que es social, hombre, claro que es Vale, social. vale. Una cosa buena... Pregunto, yo pregunto. No, sí, vamos a ver, pero una cosa buena y muy buena que realmente a la cabeza de esa gestión, yo creo que ha estado Javier y Juan Antonio, es que lo han socializado esta actividad. nadie lo Cosa cuestiona. para todo el mundo. Cosa Y lo he buena. salu- y lo- y lo- y lo he reafirmado al en principio. contraposición, eso tiene un coste, Muy elevado. ¿vale? Que está perjudicando pues a otros deportes, porque tú bien has dicho que a ti te da mucha alegría y te da, no sé, o te gusta mucho, pues haber abierto las puertas de la hípica a toda esa gente que antes no lo podía hacer, ¿vale? Pues ahí me hubiera dado muchísima más alegría ver una pista de atletismo nutriéndose todos los deportes de esa pista de atletismo, porque todos los deportes hacen la pretemporada una pista de atletismo. Ahí me hubiera encantado, ahí me hubiera encantado. Y esa pista de atletismo no tiene ni la décima parte Vale. de costa anual que esa hípica. Que muy bien, Juan Antonio, una conclusión. Que estamos llegando al final del programa, lo siento, pero es que esto no da para más. Yo concluyo en que en política hay que hacer elecciones, hay que hacer planteamientos generales y evidentemente las personas que ahora mismo están representando a los partidos políticos, evidentemente ellos están hablando de cosas en las que si me las sacan del contexto de la hípica y me preguntan por alguna de ellas, pues a lo mejor Juan Antonio está absolutamente de acuerdo con eso. Lo que pasa es que enfrentando ese tipo de cosas, yo he venido aquí a hablar de la hípica y defiendo la hípica como actividad deportiva, como una actividad deportiva increíble, que tiene algo que no tiene ningún otro deporte, que es que se hace a través de un animal que tiene su vida, sus sensaciones, que transmite unas enseñanzas para la vida increíbles, que hay que soportar y que hay que aprender cosas que el caballo te transmite, que además te ocupa todo el tiempo que tú tengas, porque además de montar, lo limpias, lo ves, le llevas zanahorias, le haces... Es una actividad que quisiera todo el mundo y que evidentemente es una actividad cara, pero que en Ceuta cuesta la mitad de los números que se dicen, digo la mitad porque la otra mitad ya sabemos que entre la equitación terapéutica, la equitación escolar y lo que se cobra a los que se inscriben, pues es exactamente la mitad de la cantidad que se dice lo que la ciudad aporta. Y si no aportase esa cantidad, evidentemente esa actividad no podría ser tan popular como lo es porque tendría los precios que supondría para que una persona pudiese hacer de eso una gestión rentable, exclusivamente. Vale. Javi, bueno, yo sé que se te quedan muchas cosas en el tintero, Bueno, no, me imagino, pero si quieres añadir algo... Bueno, nada, que bueno, estoy un poco de acuerdo con lo que dice Juan Antonio y con que si mezclamos temas políticos y que nos vamos un poco por la rama, pues evidentemente pues yo también estoy hasta de acuerdo en el tema de lo que decís, de que la pista de atletismo yo la apoyo y sería porque me gusta correr, el fútbol, soy asambleísta de la Federación de Fútbol y voy a sus asambleas, soy esiofutbolista, lo de los comedores estoy totalmente sensibilizado con todo ese tipo de cosas, pero bueno, yo tengo una actividad que intento popularizarla y ponerla al servicio de los ciudadanos de Ceuta y eso es lo que hago y lo que sí os hago un llamamiento y os pido a vosotros que estáis metidos en estas cuestiones que si vamos a un concurso público, que luchéis porque vayamos todos a un concurso público, no solamente la hípica. Lo hemos dejado claro y además... Bueno, muero. No, yo... Venga, vayas. Yo muy...
Como siempre, muy brevemente, ¿no? La hípica seguirá en Ceuta y trabajaremos para que siga en Ceuta. Yo creo que aquí el objetivo no es ir en contra de la hípica ni acabar con la hípica, en absoluto. Yo creo que en eso todos estamos de acuerdo. Lo que sí, al menos desde nuestra posición, es que creemos que la gestión puede ser muy distinta y evidentemente creemos que el dinero que se le destina en la situación en la que estamos todos los ceutíes no es acorde a la realidad, que pasan muchísima gente, que pasa muchísimas dificultades para llegar a final de mes. Y otro tema que es muy importante, el tema de que no podemos defender una política deportiva que construya o que consolide agravios comparativos entre federaciones, que tiene un número elevadísimo de federados en contra de o en frente a otras federaciones, en que este caso pues que tiene el público que tiene y tiene el coste que tiene, y que igual debemos de plantearnos si necesitamos o no una hípica de 3 estribos o no, creo yo. Y luego, por último, yo creo que el debate debe ir más allá, ¿no? De replantear realmente la política deportiva de esta ciudad. Yo creo que es inviable. Cuando lo hagamos te invitaremos. No te preocupes. Y aquí estaré, y además pero hablamos no, de la política deportiva. la idea más importante, y creo que dejarlo muy claro, ¿no? Esto no va en contra de la hípica. Y además nosotros, evidentemente, desde la política lo que tenemos que hacer es gestionar y fiscalizar la acción que se lleva a cabo, ¿no? La hípica debe de continuar, pero creemos que de esta manera no es lo más óptimo y tampoco con este coste. Vale, Gonzalo, del PSOE. Evidentemente, aplaudir el que hoy tengamos un centro ecuestre y, por supuesto, incidir sobre la idea de que aquí el problema es que la apuesta económica por la magnitud de ese centro ecuestre está lastrando el resto de actividades deportivas de todos los ceutíes con dinero público. 1 y 2. El modelo de gestión debe, evidentemente, y a nivel transversal, Javi, no solamente en este caso, ser el de concurso para que democráticamente todo el mundo se pueda presentar y presentar un proyecto, sea quien sea, y por lo tanto no ocurran cosas como las que han ocurrido con la figura del convenio, y es que el PSOE, y me consta que Caballas también, ha ido pidiendo documentación sobre el convenio y se nos ha negado. Con la figura del concurso público existiría una fiscalización mayor y no se nos podría negar documentación para que todo fuera mucho más transparente, y creo que esa apuesta es inequívoca. Se nos ha negado sistemáticamente. De hecho, tengo documentación aquí, si quieres cuando acabe el programa te la enseño. Vale, cuando termine el programa, y corre, acaba tú. Pues nada, sencillamente decir que muy a favor de todas las gestiones que en su época como gestor ha realizado Juan Antonio, reivindicarle quizá pues algunos matices, pero con algunas cuestiones que yo creo que sí ha podido estar a su alcance, al igual que ha incidido pues en la pista, en las instalaciones ecuestres, pues quizá en otras instalaciones. Y referente a la persona de Javi, pues nada, o sea, no tengo nada en contra, todo lo contrario, me gustaría que siguiese como director técnico, pero eso sí, siempre intentar bajar los costes de lo que es montar a caballo, y creo que hay dos fórmulas fundamentales, que es subir la cuota al usuario, ¿vale? Y de alguna manera buscar alguna fórmula para que toda esa gente y todo ese turismo ecuestre que van a otros sitios a competir, atraerlos también aquí para que aquí nos dejen también dinero, obviamente. ¿De acuerdo? Bueno, pues nada, muchas gracias a todos por venir. Ya sé que el programa se nos ha hecho muy corto, que hubiese gustado para mucho más, pero solamente damos por 1 hora. Pero vamos, haremos un bis, haremos una segunda parte y volveremos a hablar pues para aclarar esos puntos que se han quedado en el aire. Y bueno, a nuestros espectadores, espero que hayan disfrutado del programa y nos vemos el miércoles que viene en Foro Deportivo. Gracias.